Muy buenas con todos. Bienvenidos a otro tutorial de 3M Civil Engineering Solutions. El día de hoy se va a diseñar lo que es la placa base y las barras de anclaje. Este elemento estructural en sí sirve mucho porque se encarga de poder transmitir los momentos, las cargas axiales y los cortantes generados en la estructura metálica hacia el pedestal de hormigón, y este se encarga de transmitirlo hacia el suelo. Entonces, estas conexiones son unas interfaces críticas que soportan las cargas gravitacionales y laterales que se pueden producir en la estructura. Entonces, estos son los últimos elementos que serán diseñados cuando se haga el análisis de estas estructuras. Entonces, la guía de diseño se va a usar de la ISC, como pueden observar aquí en la portada de la guía de diseño. Entonces, para continuar, vamos a ver las partes del elemento de análisis. Como pueden observar aquí, se tiene lo que es la columna metálica, las tuercas y arandelas, la barra de anclaje y la tuerca de anclaje. Entonces, la ISC propone unas tablas en función de la demanda que va a tener y la capacidad que va a tener cada uno de estos elementos. Entonces, más adelante se podrá observar esto con más detalle. Aquí también se puede observar lo que es el cimiento de hormigón, la lechada, la placa base y los cordones de soldadura. Los cordones de soldadura también deben hacer un énfasis en que estos elementos también tienen que ser diseñados, pero por lo general en este caso se va a usar un estándar. Si ustedes desean un análisis más completo de ese, escríbanme en los comentarios con la pregunta y yo estaré subiendo el video conforme vayan generando las preguntas. Entonces, las especificaciones del material. Para resumirlo, la ISC propone que para espesores menores a 4 pulgadas, las propiedades de la placa base tienen que estar en este rango. Y en el rango de 4 y 6 pulgadas, tienen que estar en esta propiedad. Y para mayores a 6 pulgadas, ASTM36. Pero ojo, cuando sea una placa mayor a 6 pulgadas, que por lo general son estructuras súper grandes, se debe usar un material A36. Entonces, aquí podemos observar las propiedades de la barra de anclaje, el grado y el esfuerzo de tensión, que es lo que nos importa por ahora, y un diámetro máximo que puede tener ese elemento. O sea, para un esfuerzo de tensión, un FU de 58 KSI, solo puede tener un diámetro máximo de 4 pulgadas, no más, porque evitará problemas de lo que es la fractura del hormigón cuando está adherido hacia esta barra de anclaje. Entonces, por lo general, el material, como pueden observar aquí en la tabla, nos especifican que es el material de preferencia, el grado 36. Otra especie de criterio que se debe usar es este de aquí, que establece la ISC, que para cuando se usan columnas metálicas HSS, el espesor mínimo de la placa tiene que ser de media pulgada. Y para otras columnas estructurales o otros perfiles, un espesor mínimo de 3/4 de pulgada. Ojo, este criterio es el que más se debe cumplir, porque esto es lo que indica la ISC. Y cuando diseñamos, tenemos que fundamentar en qué nos estamos basando. Entonces, por lo general, esto se debe cumplir al ras. La soldadura de la placa base es un elemento que se debe analizar un poco, porque también este elemento va a estar sometido, porque se encarga de unir dos elementos que estarán indistintamente separados, pero este actuará como uno solo. Entonces, la posición de la soldadura por lo general tiene que ser así, como un triángulo. Entonces, el nombre de esa soldadura, esa forma de soldadura, es cordón continuo y se llamará soldadura filete, que se especifican así por lo general a las personas que son encargadas de esto. Entonces,
el espesor de la soldadura, en este caso que vamos a usar un estándar, debe ser como mínimo de 18 milímetros. Porque, porque voy a usar 18 milímetros y no hago el diseño. Por cuestiones de tiempo, porque después el video se va a alargar demasiado. Porque también se debe hacer el diseño de lo que son las soldaduras. Entonces, eso es algo muy importante. Y la pregunta, ¿cómo hago y en base a qué? Pues las soldaduras también tienen su norma, que es la AWS, American Welding Society. Esta norma se encarga de especificar qué tipo de soldadura, qué tipo de espesor y qué tipo de forma de soldar se debe realizar. Además de esto indica el proceso y las evaluaciones que se le deben hacer. Entonces, esto es algo muy interesante en el cual se debe aplicar y se debe llevar muy bien, a pesar de que algunas estructuras que han sido construidas en otros países no las cumplen, porque se guían por lo general con los estándares, como les estaba explicando, de los 18 milímetros de soldadura. Algunos no calculan el esfuerzo en el cual van a estar sometidas estas soldaduras. Entonces a esto llega en que la soldadura va a tener una especie de rompimiento. Entonces ese caso se las debe analizar mucho. Aquí pueden observar las especies de gráficos de soldaduras que se realizan en una obra metálica, en una obra de construcción de estructura metálica. Entonces aquí pueden ver algunos tipos. Por lo general en nuestros elementos de diseño se usa la soldadura filete. Acá pueden ver otros elementos complementarios. La especificación comercial de la soldadura. Esto es algo muy importante porque la norma habla de algunos tipos de soldaduras, la AWS, pero algunas no se encuentran en el mercado comercial. Entonces se debe tratar de ver cuál es la que cumple los requerimientos de diseño de la soldadura, que por lo general en el mercado está en este rango. Entonces, la ISC, para usar los tamaños de soldadura y el espesor que ésta deben tener, están en función del diámetro de la soldadura, como pueden observar aquí. Entonces, este es el diámetro de la soldadura y en función del diámetro de la soldadura se va a tener un espesor. Entonces, no es que se puede usar cualquier tipo de diámetro de soldadura, se suelda y para cumplir con los requerimientos se vuelve a soldar. Eso es la de la mayoría de los errores que se sabe cometer cuando se habla de soldaduras. Entonces, aquí tienen el diámetro de la soldadura y el espesor mínimo que va a tener esa soldadura filete. Entonces, aquí pueden observar las especificaciones que deben ir en un plano cuando se habla de estructuras metálicas. Se debe especificar el material, las propiedades, los tipos de soldaduras y para qué se van a usar esas soldaduras. Y por lo general se habla en el espesor que van a tener estas. Se debe hablar de la limpieza, cómo se deben tratar estos materiales y cómo se las van a tratar de armar, en qué orden. Entonces, aquí por lo general se especifica eso en los planos. El material de la varilla de anclaje, aquí como pueden ver el manual de la ISC propone un ancho, un diámetro de la barra de anclaje, el del hoyo, el diámetro mínimo de las arandelas y el espesor que deben tener. Entonces, nosotros ya mismo a lo que continuemos vamos a encontrar un valor de demanda que va a tener las barras de anclaje. Entonces, en función de estas tablas, nosotros vamos a escoger la barra de anclaje que va a soportar esa demanda. Y cuando encontremos esa barra de anclaje, vamos a ver qué diámetro es. Entonces, una vez que tengamos ese diámetro, volvemos acá y vemos en qué lugar se encuentra. Entonces, qué tipo de diámetro es, qué hoyo debe tener, qué dimensiones mínimas de las arandelas debe tener y qué espesor de la arandela mínimo debe tener. Entonces, esta es una especie de estándar que no se debe cumplir al RAS porque no hablan de todos los diámetros de las varillas, de las barras de anclaje. Entonces, eso genera un poco de percance porque a veces dicen, me sale un valor en el cual no se encuentra en acá, ¿qué hago? Entonces, por lo general no se las cumple mucho.
La barra de anclaje, esta es la fuerza que va a estar sometida. Grado 36, grado 55 y los demás grados. Recuerden que la ISC es diseñado por el método de LRFD y ASD. Entonces, por lo general, en este caso, vamos a usar el método de LRFD. Si quieren, puedo hacer otro tutorial hablando del método ASD, pero por lo general se sabe usar el RFD. Entonces, esta tabla especifica el esfuerzo en el cual va a soportar una barra de anclaje sin la cabeza que va a estar en la barra de anclaje, sin la tuerca. Entonces, acá, como pueden observar, se muestran los esfuerzos, pero ya con la tuerca hexagonal que habíamos visto anteriormente, esta tuerca de aquí. Entonces, estos son los esfuerzos en el cual van a estar sometidos estas barras, pueden soportar estas barras de anclaje, no es que van a estar sometidos. Entonces, el aumento de un 40% de la fuerza no se ha incluido en este caso, porque si ustedes se ponen a comparar con el anterior, que no tiene la cabeza hexagonal, entonces esta tabla de aquí, las fuerzas que van a soportar estas barras van a ser menores. O sea, si esta es la resistencia a la extracción de la barra de anclaje respecto al hormigón. Aquí podemos observar lo que son los agujeros de anclajes y las arandelas. Estos elementos son muy importantes porque estos elementos están diseñados en el cual se especifican que no deben soldarse, sino va a estar a este efecto del corte, pero por lo general sí se lo suelda. Depende del sistema de diseño que tenga la placa base respecto, porque a veces algunos lo que hacen es taladrar, pero por lo general se funde con la barra de anclaje. Entonces en sí ya tendría que estar soldado esto de aquí. Las arandelas no se usan en este tipo de material, por lo que son de tamaño insuficiente. Esto se debe hablar muy bien con el fabricante porque a veces no tienen este tipo de material. Entonces ellos proponen otro, pero que cumplen con las especificaciones. La colocación de varillas de anclajes y las tolerancias. Esto es algo muy importante que se debe considerar porque aquí lo que son las variaciones deben cumplirse muy bien. Entonces, las coordinaciones de las tolerancias de ajuste de la barra de anclaje se proponen aquí. O sea, cuando se las nivelan, tienen que estar a un margen de error más o menos de 1 pulgada, que no tiene que estar una respecto al nivel de otras en este margen de error. La variación en la dimensión entre los centros no tiene que ser mayor a 1/8 de pulgada. Entonces, la variación en la dimensión entre los centros de cualquier dos barras de anclaje dentro de un grupo de barras de anclaje serán igual o menor a 1/8 de pulgada. La variación en las dimensiones en los centros adyacentes de los grupos de las barras de anclaje deben ser iguales o menores que 1/4 de pulgada. La variación en la elevación respecto a estas barras tienen que estar en más o menos a 1/2 pulgada. Entonces, todos estos criterios se deben cumplir al ras. O sea, dan un rango en el cual pueden existir unas variaciones entre las alineaciones de un grupo de barras de anclaje respecto a otras. Y esto es lo que se deben cumplir, pero por lo general a veces no pasa. Pero sí se las debe tener en claro. Por no entraré muy adentro en este tema, por lo que se debe cumplir de que por lo general todas las barras estén alineadas. Los requisitos de la lechada, por lo general, esta lechada, como observamos anteriormente, sirve para unir lo que es la placa base y el hormigón. Pero cuando uno funde la placa base con el hormigón, la lechada ya no entraría en funcionamiento. Entonces, por eso digo que depende del proceso constructivo que se tenga. Entonces, el diseño de la placa base de las columnas, de estas conexiones, la guía proporciona unas conexiones típicas. O sea, hay 5 casas de cargas de diseños diferentes, conexiones de placa base. Entonces, estos de aquí se proponen en el manual, pero nosotros solo nos vamos a basar lo que es placa base en momentos grandes y diseños para corte. Pero todos estos diseños se proponen en el manual, en el cual voy a subir en el enlace, como enlace en el video.
Entonces, en las conexiones de base de columna, el diseño para corte y el diseño para momento a menudo se realizan de forma independiente. Esta se asume que no hay interacción significativa entre ellos. Ese es un criterio que propone la ISC en este manual de diseño de la placa base. Entonces, el comportamiento general de las fuerzas para una conexión será de manera elástica. Entonces, son varios criterios en el cual uno tiene que ir conociendo para poder ir diseñando respecto a otros. No entraré en detalle por cuestiones de tiempo, pero dejaré las diapositivas para que puedan ir leyendo y tener conocimiento de esto, para pasar de manera rápida. Entonces, los requisitos del OSHA, que es la seguridad de salud ocupacional de Estados Unidos, proponen ciertos valores para poder diseñar estas barras de anclaje. Entonces es otro caso en el cual no entraré muy a fondo, pero podrán leerlo aquí, que he tratado de resumirlo de manera adecuada. Aquí, como pueden observar, nuestro elemento va a estar sometido a cargas axiales y compresivas concéntricas. Entonces, como pueden observar, aquí está la fórmula y cada especificación de esta. Entonces, como pueden observar, el criterio habla de que A2 y A1 sea menor o igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el área de la placa base tiene que ser igual al área que va a estar cargada. O sea, el área de esta placa base va a ser igual al área donde va a estar cargado el hormigón. Yo sé que suena algo trivial, pero por lo general a veces no se da eso cuando existe un tipo de excentricidad mayor que se genera en la columna metálica. Entonces se debe tener muy en cuenta eso. Pero en este caso se va a asumir ese de ahí porque lo propone de manera indirecta el manual, de que sea una forma considerable de realizar el diseño. El límite de fluencia de las placas bases, que como puede observar tenemos el valor de la dimensión n y b. Entonces todo esto de aquí son las fórmulas que se van a usar para el diseño. Entonces la carga axial transmitida en la placa, el ancho de la placa metálica y el largo de la placa metálica, como pueden observar aquí. Otra cosa que se debe hacer énfasis en que el esfuerzo de soporte se va a asumir un esfuerzo regular y simétrico, porque por lo general puede haber un esfuerzo triangular. Entonces, la ISC propone ese método de diseño, pero cuando la excentricidad varía con respecto a la carga axial que se va a tener en la columna. Entonces, por lo general sería un gran volado. Entonces, habla de esto muy bien lo que es la ISC, pero en este diseño no se va a incluir esto de aquí. Pero si ustedes lo desean, podría hacer ese diseño. Escríbanme en los comentarios y podríamos hablar eso de ahí. Aquí podemos observar las dimensiones M y N que se usan aquí para poder dimensionar lo que son las barras de anclaje y la placa base. Entonces aquí, como podemos ver, la longitud de la placa base, el ancho de la placa base, el peralte de la columna y el ancho de la columna metálica, como pueden observarlo aquí. La resistencia en la extracción del hormigón, esas disposiciones se la usa de la ACI. Entonces, hablan de que se genera una especie de cono en el cual se va a extraer cuando la barra de anclaje llega a un punto en el cual no pueda soportar los esfuerzos de tensiones mezclados con el hormigón, se va a suceder una especie de rotura como un cono. Entonces, la ACI propone ese diseño y que la barra debe soportar respecto con el hormigón esas demandas que se van a dar ahí. Entonces, aquí propone estas fórmulas que son para la ruptura del concreto, independientemente de la fuerza de un grupo de barras de anclaje. Entonces, aquí vamos como consideramos el concreto que va a estar en servicio de carga. Por lo general, sí se usa con un valor de 1. Y especifican cada una de las variables. El diseño de las placas bases para momentos grandes tiene que cumplir con este criterio de que la excentricidad entre estas tiene que ser mayor a la excentricidad crítica. O sea, ¿qué es igual a excentricidad crítica? El ancho sobre 2 menos la carga axial sobre 2 multiplicado por el esfuerzo
que hablamos anteriormente, que va a ser un esfuerzo simétrico. La presión del soporte Q es el valor máximo. Entonces, ya en el diseño que tenemos acá, hablaremos más claro de esto. Entonces, para continuar, aquí podemos ver el equilibrio de la fuerza vertical que va a adquirir. Entonces, por aquí debemos tener un gráfico que habla sobre esto, que especifica bien cómo funciona cada una de estas variables. Este es y este es otro criterio que debe cumplir, que esto tiene que ser mayor o igual. Esta será proporcional a una solución real que la IS se propone. Esta va a tener dos soluciones. Aquí, como podemos observar, tenemos lo que es el límite de fluencia de la placa base en la interfaz del soporte. Como podemos observar, aquí tenemos el límite de fluencia de la placa base en la interfaz de soporte, que va a ser todo esto. Entonces, para grandes momentos FP va a ser igual a FP máximo, que anteriormente ya se lo había calculado. Y el espesor de la placa requerido puede determinarse a partir de dos maneras. Cuando el valor de Y sea mayor o igual a la dimensión M, o sea menor a la dimensión M. Como pueden observar, esto es de aquí. Entonces, cuando Y sea mayor que esta, se usa esta fórmula. Cuando Y sea menor que M, se usa este de aquí. Se debe especificar que cuando N sea mayor que M, el grosor se regirá por N. Entonces será el lado mayor. El límite de fluencia de la placa base en la interfaz de tensión, como pueden observar aquí, este es el que se va a tratar de generar cuando se realiza la carga aquí. Entonces la dimensión X es donde va a estar desde el centroide de la barra de anclaje hacia el centro del lado del ala que va a tener. Como pueden observar en esta gráfica se especifica muy bien. Entonces es la distancia a la cual va a estar ubicado este esfuerzo de fluencia. Entonces aquí como podemos observar la carga axial con la excentricidad que se genera en esta. La resistencia disponible por unidad de la placa base se proporciona en esta ecuación de aquí. Entonces, establecer esa resistencia igual al momento aplicado por la ecuación anteriormente vista. Entonces, como pueden observar estos valores, este es la que va a ser el espesor requerido por la placa base, que va a ser modificado por un valor de N, que propone la ISC. Entonces, vamos a estar regidos por un procedimiento general de diseño. Primero vamos a determinar la carga axial y momento que va a estar sometido a nuestra columna. Luego vamos a elegir un tamaño de placa base de prueba, que sería N por B. Por lo general se recomienda usar una placa simétrica, que sean de lados iguales. Luego se determina la excentricidad equivalente y la excentricidad crítica. Se compara estos dos valores, en el cual este tiene que ser mayor que este. Si este no cumple, entonces, como podemos observar, dice, si es mayor que el crítico, vaya al siguiente paso, que es el diseño de placa base. De lo contrario, dice, consulta el diseño de la placa base con pequeño momento descrito en la sección 3.3. O sea, si no se cumple esto, se va a regir por un momento menor. O sea, el momento no va a ser mayor que la carga axial. Entonces se va a tener que regir por esto antes de realizar el diseño. Entonces luego se debe verificar que la desigualdad de la ecuación anteriormente pasada, que es este de aquí, debe cumplir. Este de aquí debe cumplir. Entonces, si no se cumple esa desigualdad, hay que elegir dimensiones de la placa que sean más grandes. Entonces se debe determinar una longitud de soporte equivalente, que es Y, anteriormente mencionada, y la fuerza de tensión en la barra de anclaje. ¿Qué es la longitud de soporte equivalente? Sería este de aquí, que se multiplica por Q, que es la carga de soporte que va a tener, o sea, un esfuerzo en contra. Entonces, luego se va a determinar el espesor mínimo requerido de la placa base en las interfaces de soporte y tensión. Se elige el valor más grande entre esas dos. Y luego se determina el tamaño de la barra de anclaje. Entonces va a estar regido por esta especie de guía para poder diseñar la barra de anclaje. Entonces, también se especifica el diseño por corte, cada tipo de esta, como pueden observar, y se van a estar especificadas aquí. Entonces, estas son las fórmulas que se van a usar y los criterios que se van a hacer anteriormente. Esto, cuando estemos analizando el problema, les voy a explicar un poco más.
Pero esto es lo que les quería hablar, de que este es el esfuerzo triangular que sucede cuando sucede una forma de excentricidad. Entonces, como pueden observar, este es el esfuerzo que se va a dar en forma triangular. Esta es otra especie de análisis, pero si ustedes lo desean, podrán realizarlo. Entonces, escriban sus preguntas en los comentarios y yo podré realizar ese diseño. Entonces, para continuar, vamos al diseño de este elemento. Entonces, aquí se ha propuesto una hoja de cálculo que también la estaré subiendo en el enlace, como enlace en la descripción del video. Entonces, el primer paso, como habíamos visto anteriormente, que es debemos obtener y calcular las cargas axiales y momentos a las que estará sometida la columna. Estos son las demandas que va a tener nuestro elemento. Y con esto partimos para el diseño. O sea, por lo general se lo puedo obtener de un software de análisis estructural, que en este caso yo lo he tenido de TAX. Entonces, una vez que tenemos eso, elegimos un tamaño de prueba de la placa base, que van a estar regidos por estas fórmulas de aquí. O sea, ellas nos especifican que como mínimo deben ser mayores a 18.7 y 18.2, que sería el ancho N y el largo B. Pero esta especie de dimensiones están en función de las características y dimensiones de la columna metálica, como pueden observar aquí. Entonces, por lo general se le aumenta el doble de estas dimensiones. Entonces, como me proponen de 18.7 y 18.2, yo las redondeo a 20, como pueden observar aquí. Entonces, anteriormente ya las había escrito, pero se las puede volver a escribir si ustedes quieren. O sea, ¿qué pasa si yo pongo una menor? Entonces, el criterio de diseño ya no me va a cumplir, porque como mínimo debe cumplir la dimensión del perfil más un poco más de este que tiene de esta dimensión, como podemos observar aquí. O sea, sería M. Debería ser un poco más para poder tener un espacio y poder ubicar las barras de anclaje en estos espacios, como pueden observar aquí, que en esos espacios son M por N. Entonces, en esos espacios se podrían agregar las barras de anclaje. Entonces, están dados por esto. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una dimensión menor? Entonces acá no me cumplen un requerimiento. No me van a cumplir debido a que el área A1 no va a ser igual al área B2, B1. Entonces eso se debe tener mucho cuidado. Entonces vamos a cambiar estas dimensiones y ponerle mayor a las que nos propone. O sea, quiere decir que la dimensión de la placa base, tiene que ser mayor que la dimensión del perfil. Entonces, por eso que este requerimiento no se cumplía. Entonces, luego vamos a determinar la excentricidad y la excentricidad crítica para determinar la desigualdad entre estos dos, para ver si hay solución. Si no se cumple esto, no vamos a tener solución, que es en esta ecuación de acá. Entonces, es otro requerimiento que debemos cumplir con mucho énfasis. Entonces, se va a asumir que el área de la placa va a ser igual al área que va a estar en contacto con esta. Esto es lo que les decía al comienzo, de que el área de la placa tiene que ser igual al área de soporte. Ese es el resumen de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, al hacer eso, se me elimina esta variable y voy a estar en función de el phi 0.85 por el f'C, que anteriormente ya se había mencionado las propiedades y valores del perfil que se está usando, que el f'C es la propiedad del hormigón que se va a usar, de 4 KSI. Entonces se calculan los valores de MUPU y se revisa. Entonces aquí está especificando que es mayor que la excentricidad crítica. Entonces cumple. Entonces podemos continuar con el siguiente paso. Como podemos observar aquí, se debe suponer que al borde de la placa y al borde de la barra de anclaje se debe tener con una distancia o dimensión de 3 pulgadas. Y luego se va a verificar si la desigualdad cumple para esa condición. Entonces, se debe tener en cuenta eso de ahí. Entonces, como podemos observar aquí está el valor de las 3 pulgadas que habíamos hablado anteriormente. Podemos reducirlo, pero como mínimo va a ser de 1.5. Pero yo he propuesto de 3
para que puedan tener una especie de reducción a través de la carga que se va a dar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, se cumple que el área de soporte y el área de la placa están en contacto. Entonces A1 es mayor que B1. Entonces se cumple el requerimiento de que el área de la placa va a ser mayor que el área del perfil. Entonces podemos proceder con el diseño. Ahora vamos a determinar la longitud portante Y y la tensión de la barra de anclaje. ¿En qué va a estar eso en función? Se escoge el menor de estos dos resultados, que es una ecuación que nos entrega dos valores. Pero la ISC propone que usemos los menores de estos dos resultados porque es una ecuación que está en función de un más menos. Entonces, tenemos aquí, nos da 19 y en el otro 14 pulgadas. Entonces, establecemos y escogemos el de 14 pulgadas. Y esa longitud portante la vamos a multiplicar por Q. Q máxima que anteriormente la habíamos calculado aquí, que es el esfuerzo del hormigón como soporte, que está dado por el F máximo, que es la tensión de soporte, y por B, que es el largo de la placa. Entonces, claro, aquí nace la cuestión. ¿Y qué tal si yo multiplico por N? Pues en realidad esta dimensión que vamos a tener aquí va a ser la dimensión mayor. Entonces, si ustedes tienen valores diferentes, que sea de que N sea mayor que B, va a ir N. Pero como estamos hablando de una placa que tiene dos lados iguales, entonces no hay problema en que usemos B. Entonces, al realizar este cálculo, salimos de que 14 pulgadas es el valor mínimo de Y, de la longitud portante. Entonces, multiplicamos y restamos para la carga axial que se transmite a la placa de la columna. Y tenemos un valor de 258 kicks. Entonces, ese valor es lo que vamos a tener de tensión en contra, como podemos observar aquí, que se va a ser transmitido a la barra de anclaje. Entonces es muy importante tener en cuenta este valor de aquí. Luego vamos a determinar el espesor mínimo de la placa. Entonces anteriormente habíamos mencionado que se debe analizar lo que es la interfaz portante y la interfaz de tensión. Entonces, y en función de eso usamos la mayor. Entonces la placa anteriormente había como habíamos mencionado, se escoge el valor mayor de los espesores que nos van a entregar aquí, o sea, de los espesores mínimos que se van a calcular. Entonces, como podemos observar, M es menor que Y. Entonces podemos usar TP igual. El espesor requerido va a ser igual a 1.5 por el ancho M por raíz del esfuerzo del hormigón sobre el esfuerzo de fluencia de la barra de la placa de anclaje. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos esta fórmula. Anteriormente se lo había explicado de cómo funcionan estas fórmulas. Entonces, aquí podemos observar el espesor de la placa requerida puede determinarse a partir de si 1.5, si Y es mayor o igual que M, se cumple esta fórmula. Si Y es menor que M, esta fórmula de acá. Entonces hay que tener muy en cuenta esto de aquí. Entonces, como en este caso Y es mayor o igual que M, se usa la de aquí. Entonces se calcula Y 1.4 pulgadas y en la interfaz de tensión se debe calcular el valor de X, porque está en función de esta forma. Y entrega 1.85. Entonces, de los dos, el mayor es 1.85. Entonces, ahora se va a verificar el grosor utilizando el valor de N, que anteriormente se lo había calculado. Entonces, aquí podemos observar el valor de N. Se calcula B, que es el ancho de la placa, por el 80% del ancho del perfil, y eso dividido para 2 nos entrega un valor de 5,12 pulgadas. Entonces, el cálculo definitivo, vamos a usar lo que es esta fórmula de este espesor, por lo que dio un valor menor. Entonces, esta fórmula va a gobernar. Entonces, ya no vamos a usar el valor de
de m, sino de n. Entonces, al usar el valor de n por ser mayor, entonces podemos encontrar el espesor requerido. Ahora lo que se va a realizar es determinar el tamaño y la profundidad de la barra de anclaje, que es el sexto paso. Anteriormente se había calculado una tensión que va a estar sometida a la barra de anclaje de 258. Entonces, ojo con este proceso de aquí. Entonces, aquí se plantea el uso y el número de barras de anclaje que se van a trabajar. Entonces, la ISC propone un número mínimo de 2 por lado de columna. O sea, no estamos hablando del total, sino por lado. Entonces, ¿a qué quiero hablar de esto? Entonces, si habíamos visto anteriormente las diapositivas, al hablar del lado de columna, me refiero a un lado B o a un lado M. Entonces, en ese lado vamos a estar teniendo esa especie de tensión para barra de anclaje. Porque recuerden que cuando la estructura va a estar sometido a fuerzas o cargas laterales, se van a generar los momentos. Entonces, bien es para un sentido o para el otro. Ojo, para cualquiera de estos sentidos, como pueden observar aquí, sería X, Y. Entonces, cualquiera de esos dos sentidos podría ser. Entonces, al pasar eso, se va a inclinar hacia un lado. Entonces, podríamos decir que las barras de anclajes de acá van a estar sometidas a esa tensión, a tracción, mientras que las de acá compresión. Pero en sí estamos diseñando las barras de anclaje para tracción, que es lo más crítico que pueden estar sometidas. Entonces, ojo y tener en consideración de eso de ahí, que es muy importante. Entonces, se va a proponer un uso de 3 barras para este diseño. Entonces, lo que se realiza es una división de la tensión total para el número de barras que van a estar sometidas en un lado. Entonces, si dividimos para 3, vamos a tener 86,126 kg, que esta es la fuerza que va a estar sometida a cada barra. Atención. Entonces, aquí podemos observar dos valores en el cual se habla de 78, pero estos valores están incorrectos. Entonces, ahora vamos a revisar las tablas. Nuestra demanda es de 86,127. Entonces, nosotros lo que queremos es que nuestra barra de anclaje cumpla con esa demanda. Entonces, anteriormente habíamos mencionado de estas dos tablas. Una es con la tuerca hexagonal y la otra sin la tuerca. Entonces, algunos me dicen, no, usa la tuerca hexagonal para tener mayor anclaje. Claro, pero yo prefiero diseñar con lo mínimo. Entonces, para evitar cualquier clase de situación. Entonces, como podemos ver, nuestra demanda era de 86,127 kicks. Entonces, revisamos la tabla y vamos a escoger grado 36 y empezamos. 86, 57 es menor que 86, 78 es menor. Entonces vamos a usar un diámetro de 2 pulgadas de la barra de anclaje. Poco valor, bien grande, pero al menos sabemos que va a cumplir con ese valor de requerimiento que podemos usar. Ahora verifiquemos ahora con las cabezas de hexagonales. Entonces tenemos grado 36, como podemos observar, tenemos de 2 pulgadas, que tenemos 90 kicks. Como podemos observar, en esta es de 86. Entonces cumple con la demanda. Pero debemos observar algo más importante, el diámetro que va a tener esta. Entonces esta propone de 2 pulgadas, veamos si es igual. Y grado 36, claro, también propone de 2 pulgadas. Entonces usemos lo que va a ser con la tuerca hexagonal, que ya viene diseñada. Entonces desde el fabricante, que ellos ya se encargan de poner esas tuercas ahí. Entonces vamos a usar la de 2 pulgadas. Y eso me va a dar una demanda de, disculpen, no es una demanda, es una capacidad de 90 kicks con una propiedad de grado 36.
Entonces vamos a la hoja de cálculo y escribimos aquí los 90 kicks. Entonces escribimos los 90 kicks y el diámetro de esta barra va a ser de 2 pulgadas. Diámetro de la barra, todo esto hay que ir cambiando, aunque estos valores solo son representativos. Fuerza de la barra, que son los 90 kicks. Y verifiquemos si la tabla también propone el agujero, el diámetro de la arandela y el espesor de la arandela. Entonces, ya habíamos hablado de 2 pulgadas y claro, sí tenemos. Tenemos un diámetro de arandela de 3, un cuarto, que un cuarto son los 0,725, sería 3,25, sería el agujero de 3,25. El diámetro de la arandela, mean wash, tiene que ser mínimo, según especifica, de 5 pulgadas. Entonces escribimos los 5 pulgadas. Estos valores de conversión, borramos estos valores. Y ahora vamos a ver el espesor de la arandela. Para 2 pulgadas del diámetro, que bien sabe es de 3 cuartos. Entonces los 3 cuartos son 0,75 pulgadas. Ya. Una vez que tenemos eso, procedemos. También se propone una barra de anclaje con resistencia a la extracción de hormigón, pero con la cabeza. Entonces ya habíamos comparado anteriormente de cuál de estas usar, pero hoy nos fuimos por la que tiene la cabeza, la tuerca. Entonces, esto no nos va a servir de nada, entonces lo borramos. Pero por lo general se especifican las comparaciones aquí. Entonces ahora, para completar el diseño se debe determinar la longitud de empotramiento de las barras de anclaje. Entonces se propone con 18 pulgadas. La IS se propone con un mínimo de 12, pero para efectos de cálculos y tiempo se va a utilizar estos valores ya anteriormente calculados. Entonces, como podemos observar, la longitud o separación entre barras de anclaje va a ser de 6 pulgadas. Es lo mínimo que establece la ISC. Entonces, se va a usar una separación de 6 pulgadas. Y eso me va a servir para el cálculo del área del grupo de barras de anclaje, o sea, el cono que se va a generar en el grupo de barras de anclaje. Entonces, ese es el grupo y también se calcula para una sola barra de anclaje. Entonces, esas dos áreas se las va a necesitar. Ahora, el cálculo del área del grupo es tal como se plantea. Entonces, se deja en el igual una separación en este sentido de las barras de anclaje de 15 pulgadas. Entonces, como pueden observar, el área arrollada es lo que equivale a todo el área del cono. Entonces, toda esa área arrollada es lo que equivaldría el área que va a estar sometida a tracción o extracción del hormigón. Entonces, podemos continuar y el cálculo aquí también se está especificado. Entonces, no trataré de especificarlo mucho, pero se suman los dos lados, 1,5, 1,5 más L2, ese es un lado, y el otro de igual manera, sino que ya sería L1, 1,5, 1,5, que sería 3HF, nos daría un área neta de 4.554 pulgadas cuadradas. Y para el cálculo de una sola barra de anclaje sería igual a esto, una figura cuadrada. Entonces 3HF, 3HF nos daría 2.916 pulgadas cuadradas. Entonces, para el cálculo de la resistencia al desprendimiento del hormigón estaría dado por esta fórmula que anteriormente la habíamos explicado. Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí. Entonces se calcula y nos dio 202,39 kicks.
Y la fuerza que va a ejercer, una fuerza máxima de tracción que va a ejercer una barra va a ser de 90 kicks. Entonces, como se puede observar, el hormigón va a ser mayor, porque que hubiera sido menor que este. Entonces, cuando la barra esté sometida a esta fuerza de tracción, la barra no va a fallar, sino el hormigón. Pero se quiere que, por así decirlo, que primero debería fallar la barra antes que el hormigón. Pero aquí se puede observar que el hormigón va a estar todavía en ese rango. Entonces, ahora vamos a analizar lo que es el corte. Entonces, del software de análisis estructural, pedimos cuánto es la demanda por corte. Y anteriormente ya tenemos estas dimensiones que ya establecidas de la placa. Y la resistencia a la compresión del hormigón en cada SI. Entonces, calculamos el área que va a estar sometido a corte. Entonces, pero cuando se va a usar el hormigón. Entonces, esta área va a estar dada por N, que sería un lado de la placa, y el espesor de la placa, que nos daría 40 pulgadas cuadradas. Entonces, ahora calculamos la resistencia del hormigón al corte, que está por esta fórmula que propone la ACI, y nos da 81.6. Entonces, como el corte se distribuye a lo largo de la columna y en el borde del hormigón, del soporte, que sería la placa a través del hormigón, entonces restando tenemos un corte en la columna de 168.4. O sea, restamos la demanda menos la resistencia del hormigón al corte. Y nos daría un neto de 168.4 kicks. Entonces, tenemos el ancho del ala de la columna y vamos a distribuir ese corte resultante que se va a distribuir en la columna. Entonces, calculamos a través de esta fórmula que propone la ISC la demanda que se distribuye en la columna a través de la resistencia en el hormigón. Entonces, el área que va a soportar el corte en la columna va a ser de 82.5 pulgadas cuadradas. Entonces, por lo tanto, el cálculo de esa altura que va a estar de hormigón va a ser el área que calculamos anteriormente por el ancho de esa columna. Entonces, y eso nos va a dar 6.7. ¿Por qué utilizamos el BF? Porque es el lado menor de la columna, en el cual va a estar como que más, va a resistir menos al corte. Entonces, por eso se usa el lado menor. Porque qué tal si me hubieran dicho, qué tal si utilizo el peralte, pues no el lado mayor. Pues, o sea, hubiera sido en que esta altura de embendimiento, embebida, hubiera sido menor, porque si aumenta este valor va a disminuir el de acá. Entonces, por eso es que se usa el menor. Entonces la altura embebida de la columna va a ser igual a la altura calculada más el peralte o espesor de la placa, que en total nos daría 8.7, redondeando nos daría 9 pulgadas. Entonces, a partir de la placa vamos a embeber las 9 pulgadas de hormigón para que pueda resistir al corte en la columna. Entonces, ese es un cálculo. Para continuar con el cálculo, ahora se va a determinar lo que es la distancia requerida del borde del concreto para poder desarrollar la resistencia al corte de 6 barras de anclaje que hemos calculado anteriormente. Entonces necesitamos la información que es el diámetro de las barras, el FU. Entonces este FU es de la tabla que anteriormente habíamos presentado en las diapositivas. Entonces ya les voy a presentar. Aquí, como podemos observar, tenemos el fuerza-tensión de la barra de anclaje, de una sola barra de anclaje, en grado 36 que habíamos usado anteriormente, que por preferencia es lo que el programa nos dice que el manual nos dice que usemos. Entonces, usamos ese valor de FU de 58 KSI, que es el esfuerzo de la tensión de una barra de grado 36, que se saca de la tabla 2.2. El phi, entonces calculamos ahora sí la resistencia al corte de una barra, que estará dada por esta fórmula, que la establece en el manual la ISC. Entonces, el FU por el área de esa barra de la sección transversal y nos da 54.6 kg. Entonces, anteriormente habíamos calculado que vamos a usar 6 barras. Entonces, por esas 6 barras vamos a tener una capacidad total de resistencia al corte de 327.9 kg. O sea, esta resistencia de una sola barra multiplicamos por el total de barras del sistema. Entonces, eso nos entrega. Ahora,
vamos a ingresar con un valor de entrada, o sea, valor de entrada a qué se refiere, 14 pulgadas. Esta distancia va a ser la distancia del centro de la barra de anclaje al borde del hormigón. O sea, ¿a qué me refiero eso? Aquí, como podemos observar en este gráfico en planta, esta sección, toda esta de aquí, esta línea es del hormigón, o sea, toda esta sección. Entonces, la distancia que nos están pidiendo, el C, va a ser esta distancia, esta de aquí. Entonces, pero, ¿qué tal? Y alguien coge y se pregunta, pero ¿cómo sabe que es esa distancia? Y no es la de acá, porque acá también tengo hacia un borde del hormigón. Entonces, a lo que yo procedería y establece el manual es a medir las dos y a escoger la menor entre estas dos. Entonces, o sea, o sea, no es que todavía tengo hecho mi pedestal, porque recién vamos a sacar el área de esta placa y una vez que tengamos el área de la placa de aporte vamos a diseñar el pedestal o la zapata en el cual va a estar soportada esta columna que va a transmitir esa carga hacia el suelo. Entonces, la distancia que nosotros vamos a proponer puede ser una de estas dos. Entonces vamos a proponer que sea, en este caso, de 14 pulgadas. Entonces, hago énfasis de nuevo en que este es el área de placa, esta área azul es el área que va a formarse del área de rotura del cono y todo esto va a ser el hormigón, asumiendo que es el hormigón, porque no le pongo todavía las dimensiones porque no lo he calculado, porque tendría que saber cuánto va a ser la aportación de mi placa para poder diseñar este de hormigón. Entonces, puedo ver aquí y voy a proponer 14 pulgadas desde aquí hasta acá. Puede ser más, pero yo voy a asumir que puede ser de 14. Puede ser que en el diseño vaya a tener más de 14, entonces estaría bien. Fuera un error de que al ser en el diseño de hormigón yo le pusiera una distancia al borde, desde el centro de la barra de anclaje al borde del hormigón menor de lo que yo he propuesto. Entonces ahí sí estuvieran un poco de problema porque no es lo que he calculado. Entonces esto tengo que tener en cuenta al momento de diseñar la zapata y el pedestal. Entonces esta es la separación de las barras de anclaje en una línea de grupo. Entonces vamos a proponer, anteriormente habíamos dicho que era de 6. Entonces calculamos y vamos a tener este valor de aquí. Borde de hormigón, la separación, tenemos el valor de m, anteriormente calculado, el valor de n. Entonces esta relación se da en que cuando, aquí estamos, aquí, cuando CA2 entre CA1 sea mayor o igual que 1.5, si sub 6 va a ser igual a 1, que es el factor de modificación para el efecto de borde para anclajes sencillos o grupos de anclajes cargados a corte, que está propuesto en el ACI en el numeral 17.5.2.6, si quieren aclararse un poco más. Entonces, ese factor es el que me va a servir. Pero ¿qué tal si no se cumple esta condición? Sale menor a 1.5, tendría que usar esta fórmula y usar en el cálculo del corte. Entonces, calculamos que CA2 y CA1 sería M y N, como podemos observar acá. N vendría a ser lo que es CA2 y M CA1, como se puede ver aquí en esta gráfica. Entonces, una vez que ya hayamos establecido esa relación y vemos y podemos ver en qué dirección de estas dos condiciones cae, entonces aplicamos la fórmula. En este caso, n entre m me dio 1.29, que es menor a 1.5, por lo tanto no controla. Entonces tengo que usar la fórmula, que no es limitado para la invasión lateral, cuando se usa el valor de 1. Pero en este caso no. Entonces en este caso nos dio 0.958, que casi llega a 1, pero usemos los efectos de cálculo que propone la norma. Entonces calculamos el área, que la norma misma nos establece, que es 4.5 de C1 y 4.5 de C1 al cuadrado, que C1 vendría a ser este de aquí, que se presenta en las barras de anclaje anteriormente,
Y el efecto de cálculo que podemos ver aquí, o sea, es el corte que se va a generar ahí. Entonces ya les voy a presentar en la diapositiva. Este es el área que estamos calculando en sí, 1.5 de C1 al cuadrado, que nos daría el área que se va a generar de rotura al borde del hormigón, como pueden observar aquí, C1. Entonces este es el valor que hemos dado y hemos propuesto de 14 pulgadas. Entonces se propone que este es un corte y se lo puede ver de otra forma. Entonces, ese es el valor de C1, AB sub 0 y AB 4.5, que es una proporción del área del cono que se genera al corte en el hormigón, al borde del hormigón. Entonces que eso ya lo plantea la ISC. Entonces tenemos D sub 0. Entonces decíamos que era D sub 0. D sub 0 es el diámetro de la barra, que tenemos que, habíamos quedado que era de 2 pulgadas en el cálculos anteriores. Diámetro de la barra de 2 pulgadas. Entonces el diámetro de la barra de 2 pulgadas, F' 4 KSI o 4000 PSI. Entonces aplicamos esta fórmula, que es esta fórmula de aquí, sino que he puesto factores de modificación en la hoja de Macac para que me pueda dar en libras fuerzas directamente en las unidades, ya que algunas son adimensionales y tienen factores de conversión. Entonces eso no tiene nada que ver, eso no tomen en cuenta y guíense por esta fórmula que está acá, que es la misma que se ha usado en esta hoja de cálculo. Entonces me da un corte que se va a dar en la barra de 53,35. Es un corte calculado aproximadamente en el grupo de barras, ya que habíamos usado 6. Entonces, este es el corte que se va a aproximar. Entonces, si nosotros comparamos para el total que vamos a tener, entonces nos va a cumplir, ya que la resistencia en las barras va a ser de 327 y el corte que se va a generar va a ser de 53,35 debido al cálculo aproximado que se ha realizado. Entonces eso sería todo, aunque este valor no es muy exacto que se diga, pero nos ayuda a poder guiarnos con algo al menos. Y eso es todo y muchas gracias.